mi madre encontró $50,000 debajo de mi colchón. Los usé en la boda de lujo de tu hermana, me dijo, como si hablara del clima, como si ese dinero no tuviera dueño, historia o propósito. Pero lo tenía. Tenía el propósito más importante del mundo, era la vida de mi abuelo. Y en ese momento, mientras el infierno se desataba a nuestro alrededor, supe que ya no había vuelta atrás. Todo comenzó, o más bien, todo continuó como siempre lo había hecho, en una noche de martes cualquiera en Guadalajara. La puerta de la casa rechinó al abrirse, el sonido familiar que anunciaba mi llegada. Eran las 10:15 de la noche. 12 horas de trabajo se sentían como una capa de cemento seco sobre mis hombros. El olor a cloro industrial de la bodega de exportación de aguacates todavía impregnaba mi ropa y mi nariz. Dentro, el mundo seguía girando en su propio eje, uno en el que yo era solo el proveedor invisible de energía. Mi padre, Héctor, de 58 años, estaba hundido en su sillón favorito, con los ojos fijos en un partido de las Chivas que seguramente ya había visto 3 veces. Un vaso de tequila sudaba sobre la mesita de centro. No levantó la vista. En el comedor, mi madre, Noemí, de la misma edad, sostenía el teléfono contra su oreja, gesticulando con la mano libre. No, Lourdes, los centros de mesa tienen que ser con orquídeas blancas, nada de rosas. Sí, ya sé que son carísimos, pero la imagen lo es todo. La hija de Consuelo Mendoza no va a opacar a mi niña. Su voz era un torbellino de entusiasmo y ansiedad, la banda sonora de las últimas semanas. Y allí, en el sofá, estaba la razón de todo, mi hermana Ximena, de 25 años. Estaba bañada por la luz azul de su celular, perfeccionando un puchero para una selfie, probablemente con un filtro que le añadía pecas y orejas de venado. Ella sí levantó la vista, pero fue solo para decir, sin rastro de saludo, Iker, ¿ya pagaste el internet? Anda súper lento. No respondí. ¿Para qué? Fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué una botella de agua. Había un guisado en la estufa, olía delicioso. Era tinga de pollo, mi favorito. Pero sabía que no era para mí. Era para el almuerzo de mi padre de mañana, o para la cena de Ximena si le daba hambre más tarde. Yo me conformaba con un sándwich de jamón y queso, el combustible rápido de los que no tienen tiempo ni energía para más. Mientras masticaba sin ganas, saqué mi celular y abrí la aplicación del banco. El recibo de la luz había llegado. Pagué. Luego el del agua. Pagué. El plan de celular de mi madre, el de mi padre, el de Ximena. Pagué. 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 Era un ritual mensual, un recordatorio silencioso de mi función en esa casa. Yo era el motor, ellos eran los pasajeros. Un motor que nadie aceitaba, que nadie revisaba, pero que todos esperaban que arrancara cada mañana sin falta. Y yo, como un idiota, siempre lo hacía. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón de mi buró. Debajo de una pila de camisetas viejas, saqué un cuaderno de dibujo. Era mi único secreto, mi único tesoro. Las páginas estaban llenas de bocetos, sillas con respaldos curvos, mesas de centro con ensambles complejos, lámparas de madera que jugaban con la luz y la sombra. Era mi sueño. Un pequeño taller de carpintería, un lugar donde mis manos pudieran crear algo real, algo hermoso, algo mío. Pasé las páginas y me detuve en una que tenía una lista de precios de herramientas y un posible presupuesto para la renta de un pequeño local en el barrio de Santa Tere. La hoja estaba arrugada, manchada por una vieja gota de café. Era de hace 3 años. El recuerdo era tan nítido que dolía. Había recibido mi primer bono grande en el trabajo. Una cantidad que, después de meses de ahorro, finalmente me ponía al alcance de la mano el depósito para ese local. Sentí una euforia que nunca antes había experimentado. Durante una semana, me dormí soñando con el olor a pino y a barniz, con el sonido de la sierra y el cepillo. Entonces, llegó el desastre. O, como mi madre lo llamaba, una pequeña crisis familiar. Mi padre, en su enésimo intento de negocio fallido, había pedido dinero prestado a gente poco recomendable para invertir en una oportunidad de oro, que resultó ser una estafa.
Ahora, esos hombres estaban llamando a la casa. Recuerdo la escena como si fuera una película. Mi madre sentada a la mesa de la cocina, llorando con sollozos secos y ensayados. Mi padre, con la cara gris, mirando al suelo. No sé qué vamos a hacer, Iker, dijo mi madre, tomándome la mano. Sus dedos estaban fríos. La vergüenza, hijo. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Y si le hacen algo a tu padre? Yo, con 26 años y un corazón estúpidamente blando, caí en la trampa. ¿Cuánto es?, pregunté, y la cifra que me dieron era, casualmente, casi la totalidad de mis ahorros más el bono. Es solo un préstamo, mijo, aseguró mi padre, levantando la vista por primera vez, con una chispa de esperanza desesperada en sus ojos. En cuanto me recupere, te lo devuelvo todo, con intereses. Mi madre apretó mi mano. Un taller puede esperar, Iker. La familia no. Así que mi sueño se desvaneció en una transferencia bancaria. Pagué la deuda de mi padre. Los hombres dejaron de llamar. La paz volvió a la casa. Pero el dinero nunca volvió a mi cuenta. Cuando intenté mencionarlo 6 meses después, mi padre se ofendió. ¿Me estás cobrando? ¿A tu propio padre? Después de todo lo que he hecho por ti. Mi madre me acusó de ser un rencoroso. El tema nunca más se tocó. El cuaderno de bocetos volvió al fondo del cajón, y yo volví a ser el motor silencioso que mantenía todo a flote. Un año después del fiasco del taller, tras meses de trabajar turnos dobles y hacer entregas extras los fines de semana, logré juntar lo suficiente para comprarme algo que necesitaba desesperadamente, un coche. No era nada lujoso, un Tsuru de segunda mano, pero era confiable, era mío y me ahorraba 2 horas de transporte público al día. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña punzada de orgullo, una sensación de logro personal. La paz, como siempre en mi casa, fue efímera. Duró exactamente una semana. Ximena, mi hermana, tenía una fiesta, súper importante, en una terraza en Ajijic. Su cochecito, un March que mis padres le habían comprado a plazos que yo terminaba pagando, por supuesto, estaba en el taller. Ay, hermanito, dijo con esa voz dulce que solo usaba cuando quería algo. ¿Me prestas tu coche? Te juro que te lo cuido más que a mi vida. Mi instinto gritó que no. Era un grito primario, una alarma que sonaba desde lo más profundo de mi ser. Pero mi madre intervino. No seas así, Iker. Es tu hermana. ¿Quieres que ande tomando taxis a esas horas? Es peligroso. La carta de la seguridad, el clásico chantaje emocional. Cedí. ¿Qué más podía hacer? Le di las llaves con una advertencia. Por favor, Ximena, ten cuidado. Y no bebas si vas a manejar. Ella rodó los ojos. Obvio, no soy tonta. Al día siguiente, encontré el coche aparcado en la calle. Tenía un golpe en la defensa trasera, un raspón largo y blanco que parecía una cicatriz. El interior olía a cigarro y a perfume barato. Y, por supuesto, el tanque de la gasolina estaba en la reserva. La furia me subió por la garganta como bilis caliente. Entré a la casa y confronté a Ximena, que estaba desayunando yogur con granola como si nada. ¿Qué le pasó al coche?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella ni siquiera me miró. Ay, no es para tanto. Un tipo se me cerró en un estacionamiento. Apenas si fue un besito. ¿Un besito? Ximena, es un golpe. ¿Y la gasolina? ¿Y el olor a cigarro? Fue entonces cuando mi madre salió de su cuarto, atraída por el conflicto como un tiburón a la sangre. ¿Qué son estos gritos?, preguntó, poniéndose entre nosotros. Le expliqué lo sucedido. Esperaba, tontamente, un poco de apoyo. En cambio, recibí su ira. Por el amor de Dios, Iker, exclamó, con las manos en las caderas. ¿Vas a armar un escándalo por un pedazo de metal? Es tu hermana. Deberías estar agradecido de que no le pasó nada a ella. ¿Qué clase de hermano eres?
Me quedé helado. Me señaló con un dedo acusador. Siempre eres igual. Prefieres tus cosas materiales a tu familia. ¡Qué egoísta! Ximena, envalentonada por el apoyo de mi madre, añadió, además, ya estás grande para quejarte por tan poquito. No pude decir nada más. Me di la vuelta y salí de la cocina. El olor a café recién hecho me revolvió el estómago. Esa tarde, después del trabajo, llevé el coche al ojalatero. Pagué la reparación de mi propio bolsillo. Aprendí la lección. Mi orgullo no valía nada en esa casa. Mis logros eran simplemente recursos para ser consumidos por ellos. Y así, llegamos al presente. A la noche que lo cambió todo. La familia estaba reunida en el comedor para cenar, un evento raro que solo ocurría cuando había un anuncio importante. La mesa estaba puesta con la vajilla, buena, la que mi madre sacaba para impresionar. Ximena, radiante, no podía dejar de mirar su mano izquierda. Allí, un pequeño diamante brillaba bajo la luz del foco. Bruno, su novio, un contador decente pero claramente abrumado por la situación, estaba sentado a su lado, sonriendo nerviosamente. Bueno, familia, carraspeó Bruno. Como ya saben, quiero muchísimo a Ximena, y por eso, le pedí que se casara conmigo. Mi madre soltó un grito de alegría que hizo vibrar los vasos. Mi padre le dio una palmada en la espalda a Bruno tan fuerte que casi lo ahoga. Hubo abrazos, besos y felicitaciones. Yo también los felicité, con una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. No es que no me alegrara por mi hermana, pero una alarma sonaba en mi cabeza, una sirena de advertencia que conocía demasiado bien. La cena transcurrió entre planes y sueños. La boda tiene que ser en un jardín elegante, con al menos 200 invitados, decretó mi madre, mientras servía el postre. Y el vestido de Ximena tiene que ser de diseñador. La hija de Consuelo Mendoza se casó el año pasado y su boda fue la comidilla de todo Guadalajara. La nuestra tiene que ser mejor. Bruno palideció un poco. Suegra, mi familia y yo podemos cubrir una parte, pero algo así es bastante caro. Mi madre le restó importancia con un gesto de la mano. No te preocupes, yerno. En esta familia, nos apoyamos. Y entonces, sus ojos, los ojos de mi padre y los de Ximena, se clavaron en mí. Los tres, como un depredador coordinado, enfocando a su presa. Sentí un nudo en el estómago. La sirena en mi cabeza ahora era ensordecedora. Iker, mi rey, comenzó mi madre, con esa voz dulce y peligrosa que usaba para las emboscadas. Tú eres el pilar de esta casa. Siempre has sido el más responsable, el más trabajador. Hizo una pausa dramática. Tu hermana va a empezar una nueva vida. Es el momento más importante para ella. Y para nosotros. Necesitamos que todo sea perfecto. Mi padre asintió, con la boca llena de pastel. Tu hermana se lo merece todo, Iker. Es tu deber como hermano mayor. Esperé la estocada final. No tardó en llegar. Bruno y su familia pondrán la mitad, continuó mi madre, mirándome fijamente. Nosotros tenemos que poner la otra mitad. Con todo, para que sea una boda como Dios manda, necesitamos unos $25,000. Silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de la pared, contando los segundos de mi sentencia. $25,000. La cifra rebotó en mi cerebro. Era más de lo que ganaba en un año. Era el taller. Era el coche. Eran todas las horas extras, todos los fines de semana sacrificados, todo materializado en una fiesta para satisfacer el ego de mi madre. Ayudarás a tu hermanita a tener la boda de sus sueños, ¿verdad, hijo? Concluyó mi madre, su voz ahora era una orden disfrazada de súplica. Toda la sangre se me fue a los pies. Me sentía mareado. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salían. Solo un vacío helado. Tragué saliva. El sabor a pastel de 3 leches se había vuelto amargo en mi boca. Todos me miraban, expectantes. Bruno con incomodidad,
mi padre con autoridad, Ximena con ilusión y mi madre con una certeza absoluta, la certeza de quien nunca ha escuchado un no por respuesta. Quizás fue el recuerdo del taller. Quizás fue la cicatriz fantasma en la defensa de mi coche. O quizás, simplemente, fue el peso acumulado de años de ser invisible, de ser un medio para un fin. La cuerda que me había mantenido atado a sus expectativas finalmente se tensó hasta romperse. No, dije. La palabra salió en un susurro, tan baja que por un segundo pensé que solo la había imaginado. Pero fue suficiente. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Mi padre frunció el ceño. ¿Cómo que, no? Respiré hondo, y esta vez, mi voz salió más firme. No. No tengo $25,000. Y si los tuviera, no los gastaría en una fiesta. Miré a mi madre. Sabes perfectamente que todo lo que gano se va en mantener esta casa y en pagar sus deudas. Apenas si logro ahorrar para mis propios planes. La cara de mi madre pasó de la sorpresa a la indignación en un instante. Sus labios se apretaron hasta formar una línea delgada. Tus planes, repitió con desprecio. ¿Qué planes pueden ser más importantes que la felicidad de tu única hermana? Mi futuro, respondí, sintiendo como una oleada de coraje que no sabía que tenía empezaba a subirme por el pecho. Un futuro que he pospuesto una y otra vez por ustedes. Fue como si hubiera lanzado una bomba. Ximena soltó un sollozo ahogado y se tapó la cara con las manos. No puedo creer que seas así, Iker. ¿Siempre has estado celoso de mí? No estoy celoso, Ximena, repliqué, levantando la voz por primera vez. ¿Celoso de qué? ¿De qué nunca has tenido que trabajar un solo día en tu vida? ¿De qué siempre has tenido todo lo que has querido sin mover un dedo? Yo no estoy celoso, estoy harto. Basta ya, tronó mi padre, golpeando la mesa. No le hables así a tu hermana. Eres un malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de darte un techo y comida. ¿Un techo que yo pago? ¿Comida que yo compro? Lo interrumpí, incrédulo. ¿De qué estás hablando? Yo soy el que los mantiene a todos ustedes. La verdad, dicha en voz alta, pareció ofenderlos más que cualquier insulto. Mi madre se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. No quiero escuchar más. Me has roto el corazón, Iker. Nunca pensé que mi propio hijo pudiera ser tan egoísta, tan cruel. Se dio la vuelta y salió del comedor con la dignidad de una reina traicionada. Ximena la siguió, llorando a gritos. Mi padre me lanzó una última mirada de puro odio antes de irse también. Me quedé solo en la mesa, con los restos de la cena y el eco de sus acusaciones. El nudo en mi estómago se había disuelto, reemplazado por un frío y pesado sentimiento de finalidad. Sabía que acababa de cruzar una línea, y que ya no había forma de volver atrás. Los días que siguieron fueron una clase magistral de tortura psicológica. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso donde yo era el único enemigo. Mi madre me aplicó la ley del hielo. No me dirigía la palabra, pero se aseguraba de que yo sintiera su dolor en cada gesto. Si yo entraba en la cocina, ella dejaba escapar un suspiro largo y tembloroso, como si mi mera presencia le causara un sufrimiento físico insoportable. Si me cruzaba con ella en el pasillo, se llevaba una mano al pecho y apartaba la vista, como si estuviera viendo a un monstruo. Mi padre, por su parte, adoptó la táctica del desprecio abierto. Murmuraba cosas a su paso, lo suficientemente alto para que yo las oyera. Hay hijos que no valoran a la familia, la envidia es un veneno, algunos solo piensan en sí mismos. No me miraba a los ojos, solo hablaba al aire, a las paredes, a un jurado invisible que seguramente me declaraba culpable. Pero la ofensiva no se limitó a las 4 paredes de la casa. Mi madre, experta estratega, movilizó a sus tropas. Mi tía Lourdes, su hermana, me llamó al día siguiente. Sobrino, ¿qué está pasando?, comenzó con un tono falsamente preocupado. Tu mamá me llamó, está destrozada. Dice que no ha podido dormir, que le subió la presión. ¿Qué le hiciste?
Traté de explicarle mi punto de vista, pero fue inútil. Pero, Iker, es tu única hermana. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. ¿Cómo puedes ser tan duro con tu madre? Ella que lo ha sacrificado todo por ustedes. Colgué el teléfono sintiéndome sucio, como si me hubieran bañado en culpa. Y luego estaba Ximena. Ella era la maestra de la agresión pasiva en la era digital. Su Instagram se convirtió en un diario de su sufrimiento. Publicaba fotos suyas con los ojos tristes mirando por la ventana, con frases como, a veces, quienes más deberían apoyarte son los que más te hieren corazón roto. O selfies con Bruno con pies de foto como, no importa lo que pase, nuestro amor es más fuerte que la negatividad de otros. Cada publicación era una pequeña daga dirigida a mí, y sabía que toda su red de amigos y familiares lejanos la estaban viendo, dándole me gusta y comentando mensajes de apoyo, mientras me imaginaban a mí como el villano de la historia. La presión era constante, sofocante. Empecé a llegar más tarde del trabajo, a cenar solo en mi cuarto, a moverme por la casa como un fantasma para evitar las miradas acusadoras y los suspiros teatrales. Me sentía aislado, acorralado. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Realmente era yo el egoísta? ¿Estaba siendo un mal hermano, un mal hijo? La máquina de la culpa que mi madre había perfeccionado durante años estaba funcionando a toda máquina, y yo estaba a punto de ceder. Justo cuando sentía que mis defensas estaban a punto de colapsar, recibí una llamada. Era mi abuelo Damián, el padre de mi padre. Tenía 78 años, un hombre de campo, de pocas palabras pero de una rectitud inquebrantable. Era la única persona en la familia cuya opinión realmente me importaba. «Mijo, ando en la ciudad. ¿Puedo pasar a verte?», me dijo. Su voz, siempre calmada, sonaba un poco más grave de lo normal. «Claro que sí, abuelo. Aquí te espero», respondí, sintiendo un alivio inmediato. Llegó esa tarde. La atmósfera en la casa cambió en cuanto cruzó la puerta. Mi madre lo recibió con una sonrisa forzada, mi padre con un nerviosismo evidente. Mi abuelo lo saludó con cortesía, pero sus ojos me buscaban a mí. «Iker, necesito hablar contigo». «En privado», dijo, y su tono no admitía discusión. Fuimos a mi cuarto. El único espacio en esa casa que sentía remotamente mío. Mi abuelo se sentó en la única silla, mientras yo me sentaba en el borde de la cama. Miró a su alrededor, observando los libros apilados, la pequeña maqueta de una silla que había hecho. «Tu madre me llamó», comenzó. Me contó su versión de la historia. Mucho drama, muchas lágrimas. «Pero conozco a mi nuera». Hizo una pausa. «Y también conozco a mi hijo. Y te conozco a ti». Me miró fijamente. «Por eso estoy aquí. No por ellos, sino por ti. Y por mí». Sacó un sobre grande y abultado de su chamarra. Lo puso sobre mi cama. «Aquí dentro hay $50,000, Iker. En efectivo». Abrí los ojos como platos. «¿Qué? Abuelo, ¿de dónde?» «Vendí el terreno del norte». El que daba al arroyo, me interrumpió. «Los doctores dicen que necesito una cirugía a corazón abierto». «¿Y de las caras?» «La cita es en Houston en 2 meses. Esto es para pagar todo». Sentí que el aire me faltaba. «Pero, ¿por qué me lo das a mí? ¿Por qué no lo metes al banco?» Mi abuelo soltó una risa seca, sin humor. «Porque no confío en el banco para tenerlo listo tan rápido. Y menos confío en tu padre y en tu madre, no con una boda en puerta. ¿Sabes cómo son? Para ellos, el dinero en la mano es una tentación demasiado grande». Me señaló con la barbilla. «Confío en ti, mijo. Eres el único en esta familia con la cabeza bien puesta. Guárdamelo. Es mi vida la que te estoy encargando». El peso de su confianza era abrumador, pero también me dio una fuerza que no sabía que tenía. Asentí, con un nudo en la garganta. «Lo cuidaré como si fuera la mía, abuelo». Él asintió, satisfecho.
Luego, metió la mano en otro bolsillo y sacó un segundo sobre, más pequeño y sellado con cera. Me lo entregó. Y esto, dijo, con una seriedad que me heló la sangre, es mi seguro. No lo abras. Guárdalo bien. Ábrelo solo si tu madre te causa problemas por este dinero. Solo si es absolutamente necesario. ¿Entendido? Asentí de nuevo, sin comprender del todo, pero sintiendo la gravedad de sus palabras. Tomé los dos sobres. Uno se sentía pesado con dinero, el otro, extrañamente, se sentía aún más pesado con el misterio que contenía. Mi abuelo se fue, y la casa volvió a su tensa normalidad. Escondí los dos sobres en el lugar más seguro que se me ocurrió, o al menos, el más obvio y a la vez personal, debajo de mi colchón, en el lado pegado a la pared. Nadie entraba en mi cuarto, y menos se pondrían a registrarlo. O eso creía yo. Pasó una semana. La Guerra Fría continuaba, pero noté un cambio sutil en mi madre. Su hostilidad parecía haber sido reemplazada por una extraña resignación. Dejó de suspirar dramáticamente y empezó a hablarme de cosas triviales, del clima, de las noticias. Era una tregua extraña, y en lugar de relajarme, me puso en alerta máxima. Una noche, llegué del trabajo más tarde de lo habitual. Eran casi las 11. La casa estaba en silencio, las luces apagadas, excepto por la pequeña lámpara de la sala. Sobre la mesa del comedor, había un plato tapado. Lo destapé. Era mi platillo favorito, la tinga de pollo que ella no me había cocinado en meses. A un lado, una nota escrita con su letra elegante, para que cenes, mijo. Con cariño, mamá. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una bandera blanca, pero se sentía falsa. Se sentía como una táctica, como el caballo de Troya. La culpa y la sospecha luchaban dentro de mí. ¿Y si había sido demasiado duro con ella? ¿Y si solo estaba tratando de hacer las paces? Me comí la tinga, y estaba deliciosa. Pero cada bocado me sabía a trampa. Subí a mi cuarto con una sensación de pánico creciente. No sabía por qué, era solo un instinto, una alarma en el fondo de mi mente que gritaba, peligro. Cerré la puerta y me quedé quieto en la oscuridad, escuchando el latido de mi propio corazón. Luego, me arrodillé junto a mi cama. Levanté el colchón con manos temblorosas. Metí la mano en el hueco donde había puesto los sobres. Mis dedos tocaron la tela áspera de la base de la cama. Nada más. Deslicé la mano de un lado a otro. Vacío. El pánico se convirtió en hielo en mis venas. Levanté el colchón por completo, casi lanzándolo al suelo. No había nada. Bueno, casi nada. Allí, solitario, sobre la madera, estaba el segundo sobre. El pequeño. El que estaba sellado con cera. El seguro de mi abuelo. El sobre del dinero, los $50,000, la vida de mi abuelo, había desaparecido. Y yo sabía, con una certeza absoluta y devastadora, quién se lo había llevado. La tinga de pollo se me revolvió en el estómago. No era una ofrenda de paz. Era el pago por mi silencio. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Acusar a mi propia madre de ser una ladrona? Se reiría en mi cara. Lo negaría todo y me llamaría loco, paranoico. Me diría que seguramente lo perdí, que soy un irresponsable. Y el resto de la familia le creería. Sin pruebas, mi palabra no valía nada contra sus lágrimas. El sobresellado de mi abuelo ardía en mi cajón, pero sus instrucciones fueron claras, solo si es necesario. Aún no era el momento. Tenía que esperar. Tenía que ver su jugada final. Así que me tragué mi rabia y mi miedo y me convertí en un actor. Al día siguiente, le agradecí a mi madre por la cena. Ella me sonrió, una sonrisa radiante y satisfecha. De nada, mi rey. Somos una familia, ¿no? Los preparativos de la boda se aceleraron. De repente, había dinero para todo. El jardín más caro fue reservado.
El banquete más lujoso fue contratado. Y el vestido de Ximena, uno que costaba más que mi coche, fue comprado. Mi hermana estaba en éxtasis, viviendo su cuento de hadas. Mi madre era la reina madre, orquestando cada detalle con una energía renovada. Mi padre sonreía y asentía, feliz en su papel de patriarca de una familia exitosa. Y yo era un fantasma en mi propia casa. Los observaba moverse, reír, planear. Los veía gastar el dinero que representaba los años de trabajo duro de mi abuelo, el dinero que se interponía entre él y la muerte. Y en mi interior, algo se estaba muriendo. El amor, la lealtad, la esperanza de que algún día las cosas cambiaran. Todo se estaba convirtiendo en cenizas. Llegó el día de la boda. Me puse mi único traje, uno que ya me quedaba un poco apretado. Me miré en el espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la mandíbula apretada. Parecía mucho mayor de 29 años. La ceremonia fue hermosa. Lo admito. El jardín estaba lleno de flores blancas, la música era perfecta. Ximena se veía espectacular, como una princesa de Disney. Bruno, a su lado, la miraba con auténtico amor. Por un momento, sentí una punzada de tristeza por él. Estaba entrando en una familia construida sobre mentiras y manipulación. Durante la fiesta, me senté en una mesa en la parte de atrás, con unos primos lejanos que apenas conocía. Observé a mi madre recibir felicitaciones, aceptando los elogios por la espectacular boda como si fuera un mérito propio. Observé a mi padre presumiendo con sus amigos, inflando el pecho. Observé a Ximena bailar, reír, vivir el día más feliz de su vida, un día comprado con un corazón enfermo. Y en mi bolsillo, sentía el contorno rectangular y delgado del sobresellado. Era un recordatorio constante, una bomba de tiempo esperando el momento adecuado para explotar. No sentía alegría. No sentía tristeza. Solo una calma fría y aterradora. Estaba esperando. 2 días después de la boda, el domingo, la celebración continuó. Era una tradición en nuestra familia, una comida post-boda más íntima, solo para los más cercanos. Se celebró en nuestra casa. El olor a birria impregnaba el aire, un aroma que normalmente me encantaba, pero que ese día me resultaba nauseabundo. La casa estaba llena de risas y conversaciones. Estaban mis tíos, mis primos, y por supuesto, mis abuelos. Mi abuelo Damián había llegado esa mañana desde el rancho. Cuando me vio, me dio un abrazo y me preguntó en voz baja, ¿todo bien, mijo? Yo solo asentí, y él pareció entender. Se sentó en un sillón, observando a todos con sus ojos sabios y pacientes. Él también estaba esperando. Mi tío Rogelio, el hermano de mi padre, el abogado de la familia, también estaba allí. Un hombre serio y pragmático que siempre parecía estar analizando todo. Su presencia me dio una extraña sensación de seguridad. La comida fue un espectáculo de hipocresía. Mi madre, Noemí, era la anfitriona perfecta, moviéndose de un lado a otro, asegurándose de que todos tuvieran el plato lleno, la bebida fría. Estaba en la cima de su gloria. Había logrado su objetivo. Su hija había tenido la boda del año, y ella era la arquitecta de todo. A la hora del postre, mi padre, ligeramente achispado por el tequila, se puso de pie para un brindis. Quiero brindar, dijo, levantando su vaso, por mi hija, la novia más hermosa del mundo. Y por mi esposa, Noemí, una mujer que puede mover montañas para ver a su familia feliz. Demostramos que cuando nos unimos, nada es imposible. Todos aplaudieron. Mi madre se sonrojó, fingiendo modestia. Fue entonces cuando decidió asestar el golpe de gracia. Levantó su propia copa. Gracias, mi amor. Y quiero añadir algo. Sus ojos buscaron los míos a través de la habitación. Quiero agradecer también a mi hijo, Iker. Que aunque al principio tuvo sus dudas, al final entendió lo que significa la palabra familia, y nos apoyó incondicionalmente. Gracias, hijo. Tu ayuda fue invaluable.
La habitación se llenó de "ups" y miradas de aprobación hacia mí. Sentí como si me hubieran abofeteado. No solo me había robado, ahora estaba reescribiendo la historia, pintándome como un cómplice voluntario de su crimen, asegurándose de que nunca pudiera decir nada. Era una jugada maestra de manipulación. La miré, y por primera vez, ella sostuvo mi mirada, y en sus ojos vi un destello de triunfo, de puro y despiadado poder. En ese momento, supe que la espera había terminado. Era la hora. Justo cuando los aplausos por el noble gesto de mi madre se apagaban, otra voz cortó el aire. Era una voz calmada, pero con un filo de acero. Era mi abuelo. Damián se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Toda la habitación se quedó en silencio. ¿Y mi dinero para la cirugía, Noemí?, preguntó. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. Disculpe, suegro. No sé de qué habla. Oh, creo que sí lo sabes, dijo mi abuelo, dando un paso al frente. Hablo de los $50,000 que le di a mi nieto para que me los guardara. El dinero para mi operación. Un murmullo recorrió la habitación. Mi padre se puso pálido como el papel. Ximena miró a mi madre, confundida. Noemí intentó reír, un sonido agudo y nervioso. Ah, ese dinero. Suegro, hubo un malentendido. Iker nos lo prestó para ayudar con la boda. Era su ahorro, ¿verdad, hijo? Me miró, sus ojos eran dos dagas suplicantes y amenazantes a la vez. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era mi momento. Respiré hondo. No. No era mi ahorro. Y no se lo presté. Lo tomó de debajo de mi colchón sin mi permiso. El caos estalló. Mentira, gritó mi madre. Y entonces, comenzó el verdadero espectáculo. Las lágrimas brotaron de sus ojos como si fueran un geyser. Se llevó las manos al rostro. No puedo creer que me acuses de algo tan horrible. Tu propio hijo. Se giró hacia el resto de la familia, su voz temblando con una angustia perfectamente actuada. Él es el que miente. Está celoso de la felicidad de su hermana. Siempre lo ha estado. Como no le quise dar dinero para su estúpido tallercito de madera, ahora quiere vengarse. Quiere destruir a esta familia. Su actuación era magistral. Vi la duda en las caras de algunos de mis tíos y primos. Era su palabra, la de una madre afligida, contra la mía, la de un hijo resentido. Por un instante aterrador, pensé que podría salirse con la suya. Fue entonces cuando hablé de nuevo. Abuelo, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Creo que es necesario. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y saqué el sobresellado. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Todos miraban el pequeño sobre en mi mano como si fuera un arma. Con dedos firmes, rompí el sello de cera. Desdoblé el papel que había adentro. Mi abuelo pensó que algo así podría pasar, dije, mirando directamente a mi madre, cuyo rostro había perdido todo el color. Empecé a leer en voz alta. Yo, Damián Pérez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que hoy, día 17 de septiembre, entrego a mi nieto, Iker Fuentes, la cantidad de $50,000 americanos, producto de la venta de un terreno, con el único y exclusivo propósito de cubrir los gastos de mi cirugía cardíaca en la ciudad de Houston, Texas. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La cara de mi madre era una máscara de horror. Continué leyendo. Bajo ninguna circunstancia este dinero debe ser tocado, solicitado o administrado por mi hijo, Héctor Fuentes, o su esposa, Noemí Ramírez. Esta decisión se basa en una total falta de confianza en su manejo financiero. Un jadeo colectivo se escuchó en la sala. Pero aún había más. Y para que conste, leí la última parte, mi voz resonando en el silencio mortal, adjunto a esta carta una copia de un informe policial preventivo, con folio 78B, levantado en la comandancia de Zapopan, donde se declara que dicho dinero está bajo la custodia temporal de mi nieto para una emergencia médica documentada.
Bajé la hoja. Saqué el segundo papel del sobre, la copia del informe policial, con su sello oficial. La puse sobre la mesa de centro, a la vista de todos. Nadie dijo nada. Nadie se movió. El juicio había terminado. Mi madre no había sido simplemente descubierta, la había sido aniquilada. Su mentira, su manipulación, su teatro, todo había sido anticipado y desmantelado por la sabiduría de un anciano que la conocía demasiado bien. El silencio en la habitación no era de sorpresa. Era el silencio de una tumba. El primero en romper el silencio fue mi padre. Damián, papá, no sabíamos, balbuceó, tratando de salvar los restos del naufragio. Pensamos que Iker exageraba. Pero mi tío Rogelio, el abogado, se puso de pie, interrumpiéndolo con un gesto de la mano. Se acercó a la mesa de centro y recogió la carta y la copia del informe policial. Las leyó en silencio, sus cejas frunciéndose cada vez más. Cuando levantó la vista, no miró a mi padre. Miró directamente a mi madre, que estaba petrificada en su silla, con el rostro manchado de rímel. Noemí, dijo mi tío, y su voz era fría y profesional, la voz que usaba en los tribunales. Esto es mucho más grave que un malentendido familiar. Lo que hiciste tiene un nombre, y de hecho, varios. Se llama robo. Abuso de confianza. Y considerando el propósito del dinero, un juez podría incluso argumentar que hubo una puesta en peligro de la vida de mi padre. La palabra robo pareció finalmente penetrar la coraza de negación de mi madre. No. Yo no soy una ladrona, chilló, su voz ahora estridente y desesperada. Era por mi hija. Por su felicidad. La felicidad de Ximena no es una defensa legal, replicó mi tío Rogelio, impasible. Entraste en el cuarto de Iker sin permiso. Tomaste una propiedad que no era tuya, una cantidad que excede por mucho el umbral del delito grave. Y esta carta, notariada, y este informe policial demuestran que había premeditación en la protección del dinero, lo que agrava tu situación. Demuestra que mi padre sabía que no eras de fiar. Ximena, que había estado observando todo con los ojos desorbitados, finalmente reaccionó. Se giró hacia mí, con el rostro rojo de furia. Tú lo planeaste todo, me acusó. Lo hiciste para arruinar mi boda. Para humillarnos a todos. Te odio. Se abalanzó sobre mí, pero Bruno, su esposo, la detuvo, sujetándola por los brazos. Ximena, ya basta, le dijo en voz baja, su cara una mezcla de vergüenza y desilusión. Por primera vez, vi a Bruno no como el novio de mi hermana, sino como otra víctima atrapada en la red de mi familia. Mi madre se derrumbó. Pero no era el llanto del remordimiento. Era el llanto del miedo. El llanto de alguien que ha perdido el control, que ha sido expuesto y que ahora enfrenta las consecuencias. Sus sollozos llenaron la habitación, pero esta vez, nadie corrió a consolarla. La obra de teatro había terminado, y el público finalmente había visto la verdad detrás del telón. No esperé a ver más. No necesitaba hacerlo. Mientras mi tío explicaba las posibles consecuencias legales y mi padre intentaba inútilmente calmar a mi madre, yo me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. El ruido de la discusión se fue apagando a mis espaldas. No había ira en mí. Ni siquiera tristeza. Solo un inmenso, abrumador y bendito vacío. La carga que había llevado sobre mis hombros durante 29 años se había desvanecido. Abrí mi closet y saqué una vieja mochila. Empecé a meter lo esencial, sin prisa, con movimientos deliberados. Unos cambios de ropa, mi computadora portátil, mis documentos. Por último, abrí el cajón del buró y saqué mi cuaderno de bocetos. Lo puse con cuidado en la parte superior. Cuando salí de nuevo al comedor, la escena había cambiado. Mi madre lloraba en silencio, mi padre la miraba con desesperación. Ximena se había encerrado en su cuarto. Mi abuelo y mi tío me esperaban junto a la puerta. Caminé hacia mis padres. Mi madre levantó la vista, con los ojos hinchados. Hijo, susurró. La interrumpí. Se acabó,
mamá, dije, y mi voz no tembló. Ya no más. La casa está a su nombre. Las deudas también. Busquen la manera de pagarle al abuelo. Busquen la manera de arreglar el desastre que ustedes crearon. Le entregué a mi padre las llaves de la casa que yo había estado usando. Pónganse a trabajar. Me di la vuelta sin esperar respuesta. Me acerqué a mi abuelo. ¿Estás listo, abuelo? Él asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Más que listo, mijo. Salimos de esa casa y cerramos la puerta detrás de nosotros. El aire fresco de la tarde de Guadalajara me golpeó la cara, y por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Epílogo. Han pasado 6 meses. Mi abuelo y yo vivimos en un pequeño departamento de alquiler en el centro. Su cirugía en Houston fue un éxito. Se está recuperando admirablemente. A veces, por las tardes, nos sentamos en el balcón mientras él me cuenta historias del rancho. Tuve que testificar. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Ver a mi madre en esa sala, luciendo pequeña y asustada. Recibió libertad condicional y la orden de restituir cada centavo. Sé que tuvieron que vender el coche de mi padre y muchas de las cosas que compraron para la boda. Sé que están endeudados. Ximena y Bruno cancelaron su luna de miel a Europa. No sé si siguen juntos. No he hablado con ellos desde ese día. En mi balcón, junto a las macetas de mi abuelo, tengo una pequeña mesa de trabajo. He empezado a comprar herramientas de segunda mano. La semana pasada, terminé mi primer proyecto, una pequeña silla de madera de parota, pulida hasta que brilla. Es el primer mueble de mi taller inexistente. Es la primera pieza de mi nueva vida. Hace una semana, recibí un mensaje de Ximena. Era largo y lleno de disculpas confusas. Decía que mi madre está deprimida, que no es la misma, y que la familia me necesita para pasar la Navidad juntos. Que todos cometemos errores. Leí el mensaje. Y luego, lo borré. No respondí. A veces me pregunto si hice lo correcto. Pero entonces, miro a mi abuelo dormitando al sol, escucho el silencio pacífico de mi propio hogar, y siento el grano de la madera bajo mis dedos. Y me doy cuenta de que lo que hice no fue un acto de venganza. Fue un acto de supervivencia. ¿Hice bien en proteger mi paz?